Vamos a dar comienzo con una conferencia programada dentro del ciclo dedicado a los presidentes de nuestra institución. Vamos a dar comienzo, digo, al año o al curso académico. Como tradicionalmente ocurre en España, el curso académico no tiene que ver exactamente con el curso del año cronológico, pero no importa. Vamos de septiembre, octubre hasta comienzo del verano, hasta julio aproximadamente. Quería significarle una cuestión. Primero, hemos cambiado, no sé si lo han apreciado, la fotografía de Su Majestad el Rey la hemos hecho un poco más grande porque estaba, en fin, demasiado pequeña la que en su momento pusimos y, bueno, hemos entendido que está mejor así. Seguidamente, y sin más preámbulos de formalidades, sí quiero decir que como la nuestra es una academia que tiene el honor de haber sido en fin, portadora de del prefijo de real, entonces creo que procede que en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI declaro inaugurado el curso académico 2024 y 2025. ¿No te va a presentar Paco Ruiz Noguera? A nuestro conferenciante de hoy no es menester presentarlo, pero no viene mal que alguien que lo conoce muy bien desde el punto de vista literario y desde el punto de vista personal nos haga una breve glosa de su personalidad y de su obra para así oírlo con crecida atención, que estoy seguro que la experiencia, además, en contarnos biografías de grandes personajes que tiene José Infante, pues tenga más intensidad y más entidad. Así que Francisco Ruiz Noguera tiene la palabra para presentar a José Infante. Bien, pues perteneciente al ciclo Los presidentes de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, siglo XIX al XXI, celebramos hoy la quinta conferencia, una conferencia que tratará sobre José Luis Estrada Segrerba, abogado, fundador de Caracola e historiador, y Baltasar Peña Hinojosa, abogado, estudioso de la pintura malagueña y versificador. Conferencia que, como ya se ha dicho, impartirá el académico José Infante. José Infante, como sabemos, es escritor y periodista. Desde muy joven fue alternando ambas dedicaciones. Así, en cuanto al periodismo, desde principios de la década de los 70 empezó su trabajo en el malagueño diario Sol de España, para continuar también desde los primeros años de los 70 y ya en Madrid, trabajando en diversos medios de comunicación, especialmente durante 37 años en Televisión Española, como redactor, reportero y guionista, en programas como Gentes, Los Escritores, El Dominical Informativo, Documentos TV, Equipo de Investigación y yo creo que más recordado sobre todo por sus intervenciones en Informe Semanal. Durante ese largo periodo llevó a cabo como director y realizador diversos programas relacionados con la literatura o con la historia, como por ejemplo estos dos sobre escritores, El regreso de Don Geraldo, sobre Gerald Brennan, y 90 años en busca de la diosa, sobre el escritor Robert Graves. A estos se unieron otros, como por ejemplo sobre el hispanismo y la historia española, como El Sol de Flandes, El Camino de España y Una vida de renuncia, entre otros. Pero, aparte de esta dedicación profesional, José Infante lleva más de 50 años dedicado a la literatura y durante ese tiempo ha tocado casi todos los géneros
como el montaje de textos dramáticos o sobre todo la novela, el ensayo o los diarios. Es autor, por ejemplo, de ensayos como Antonio Gala, Un hombre aparte, o Reinará Felipe VI, por ahora está reinando, La última oportunidad de los Borbones, y autor de estudios como, por ejemplo, la antología de la poesía espiritual española, o una antología de la generación del 27, o la antología de Antonio Gala, Una señal en el corazón, así como la coordinación del volumen Pablo García Baena, La vida es como un bosque, para el Centro Andaluz de las Letras. En cuanto a la narrativa, es autor de 3 títulos dentro del género de la novela histórica relacionados con la dinastía de los Borbones entre los siglos XIX y XX. Pepe está especialmente empeñado en indagar mucho sobre la casa de Borbón. Esas novelas fueron Victoria Eugenia de Battenberg, Un amor traicionado, La cara oculta de Goya, Una sonrisa que esconde una tragedia, y Los fantasmas de Eulalia, sobre la infanta Eulalia. O, en fin, la trilogía de Dietarios, Autobiografía del desconsuelo, La nada, el mito y la palabra, y La genealogía del vacío, que es muy reciente. Pero, por encima de todo, Infante es un poeta. Aunque su trayectoria literaria ha sido más bien, o ha ido más bien por el camino de la independencia, cronológicamente pertenece a la que se ha llamado Generación Poética de 1970, o también Generación de los Novísimos, o del 68. Fue precisamente en 1970 cuando publica su primer cuaderno poético en las ediciones malagueñas de Ángel Cafarena, un cuaderno titulado Imágenes sucesivas, que contó con el acompañamiento de un poema de Jorge Guillén que saludaba el nacimiento de una voz nueva y joven. En cuanto a su primer libro, Uranio 2000, Poemas del Caos, un libro muy marcado por la generación beat, norteamericana sobre todo, pues digo, ese libro aparece también editado por Cafarena en 1971. Poco después, a finales de ese mismo año 71, obtuvo el prestigioso premio Adonais para poetas jóvenes con Elegía y no, libro donde ya está de forma clara la voz de lo que en adelante va a ser, creo que de forma inconfundible, la poesía de Infante. A partir de entonces, su trayectoria como poeta ha ido creciendo en libros como La nieve de su mano, El artificio de la eternidad, El don de lo invisible, Lo que queda del aire, La arena rota, La casa vacía, Días sin música, Daños colaterales, El dardo en la llaga, La libertad del desengaño o Solo queda una sombra. Una trayectoria que ha merecido el reconocimiento de premios como, además del ya mencionado Adonais, la beca Juan March, el laurel poético Ismael Jatib, el premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el Aljavive, el Andalucía de la Crítica, el José Hierro, el Ricardo Molina o el Ciudad de Zaragoza. El mundo poético de José Infante tiene una clara seña de identidad en cuanto al enfoque. La suya es, sin duda, una poesía fundamentalmente elegíaca. Incluso en el caso de poemas de celebración, la voz de Infante tiende a mostrar el envés de un momento de dicha con la amenaza del acabamiento, de tal forma que el presente se ve simultáneamente con el carácter de una especie de futuro recuerdo. En su poesía hay una casi constante presencia de la imagen muy barroca del tiempo como destructor. Una imagen que acaso puede o pueda aminorar o neutralizar el arte, muy presente en sus diversas manifestaciones en la obra de Infante, como por ejemplo en su última antología poética de este mismo año, titulada La música, ¿qué es?, con estupendo prólogo del crítico Antonio Aguilar, antología que en cierto modo apela a esa forma de arte, la música, como camino sustancial de acompañamiento y posiblemente de salvación. Pero en fin, está aquí José Infante esta tarde para hablarnos, como decíamos, de los 2 mencionados presidentes de la Academia de entre los años 50 y 60 y parte de los 70,
es decir, de José Luis Estrada Segalerba y de Baltasar Peña Hinojosa, de manera que Infante tiene ya la palabra. Querido Paco, por esas palabras, como siempre, excesivas y cariñosas. Señor presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, compañeros académicos y académicas, amigos, señoras y señores. Y quiero saludar muy especialmente a la hija de uno de nuestros presidentes que hoy tratamos, la hija de José Luis Estrada, que ha tenido el honor de venir a escuchar esta conferencia. Vengo esta tarde aquí dentro del ciclo que estamos dedicando a nuestros presidentes con motivo del 175 aniversario de la creación de esta Real Academia, a recordar a dos de ellos, José Luis Estrada Segalerba y Baltasar Peña Hinojosa. Les tengo que confesar que es la primera vez que utilizo imágenes en una conferencia y que les ruego perdonen mi torpeza. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Juntos ocupan una buena parte de la historia de nuestra academia en la segunda parte del siglo pasado, desde 1955 a 1986, casi 30 años. Años fundamentales para la historia de nuestra institución, sobre todo en su asentamiento como entidad cultural relevante de la ciudad, con importantes acontecimientos como el establecimiento de su residencia en el Palacio de Buenavista, la apertura del Museo Provincial de Bellas Artes, que fue uno de los propósitos de su fundación, y la confección del primer reglamento de lo que han sido ordenando el funcionamiento de la Academia. También el paso de ser una institución cuyos cargos eran designados de forma política a ser una institución cuya designación de los cargos directivos se ha ido haciendo por elección de los propios académicos. Y, cómo no, a una paulatina modernización de la academia, más acordes con los cambios históricos que se fueron sucediendo en la sociedad española, con lo que no es de menor trascendencia la democratización de España a través de la transición política de una dictadura a la democracia, sobre todo desde la promulgación de la Constitución de 1978. Recordaremos a José Luis Estrada Segalerba, presidente desde 1955, a la muerte de Salvador González Anaya, hasta su fallecimiento en febrero de 1976, y Baltasar Peña Hinojosa, presidente desde la muerte de José Luis Estrada hasta 1986. José Luis Estrada, dos veces presidente, los dos tienen muchísimos vínculos y circunstancias. Los dos pertenecían a familias de la alta burguesía malagueña, tanto del mundo del derecho como de otras profesiones liberales. Los dos fueron abogados, los dos ejercieron cargos políticos de primer orden en la ciudad y a nivel nacional. Alcalde José Luis Estrada, dos veces presidente de la Diputación Baltasar Peña, los dos diputados a Cortes, ambos fueron delegados del gobierno en diferentes materias. De la vivienda, Baltasar Peña; de Hacienda, Estrada Segalerba. Los dos fueron elegidos académicos de San Telmo en 1946. A su vez, Baltasar Peña, como secretario de la Academia, sucedería a Estrada como presidente a su muerte en 1976. Los dos escritores interesados por la historia de Málaga y de escultura, los dos poetas apegados a las formas tradicionales clásicas y modernistas. Baltasar Peña, además, un aventajado versificador que realizó la proeza de poner en verso la Constitución de 1978 y otros textos legales. Juntos publicaron los poemas
de la Semana Santa, de la Semana Mayor de Málaga, con composiciones dedicadas a las imágenes de los titulares de algunas cofradías, acompañado de la correspondiente fotografías de los santos. Los dos afectos al régimen político instaurado en España tras la Guerra Civil de 1936-1939. Por su parte, José Luis Estrada creó una revista Caracola, de cuya larga historia me ocuparé más adelante. Fue autor también de unas efemérides malagueñas, un recorrido por nuestra historia, aparecido primero en el Diario Sur por entregas y luego recogidas en 4 tomos en 1970. Esta efeméride y su crónica general fue su aportación a la historia de Málaga, como fueron aportaciones importantes a la historia de la pintura malagueña las sucesivas entregas de Baltasar Peña sobre los pintores de la escuela malagueña del siglo XIX. En conclusión, 2 personajes singulares que marcaron de algún modo la historia de la Academia desde 1955 a 1986 y, por tanto, una influencia en la vida cultural de Málaga. José Luis Estrada Galerba nació, según escribe el poeta e investigador Rafael Inglada en su magnífica obra 1901-2001, un siglo de creación impresora, en la calle Casapalma número 1, el 24 de julio de 1906, hijo del abogado y político José Estrada y Estrada y de María Luisa Galerba Mercado. Tuvo 3 hermanas, María Teresa, María Luisa y la pintora María Pepa Estrada Galerba, casada con el médico y alcalde Manuel Pérez Brián, padres a su vez del abogado, pintor, dibujante y genial poeta y escritor José Rafael Pérez Estrada. La infancia y la primera juventud de José Luis Estrada estuvo marcado por lo que era habitual en las familias acomodadas de la época. Estudios en el Colegio de Miraflores del Palo, para posteriormente estudiar Derecho en la Universidad de Granada. Sus veranos, como contó en sus memorias su hermana mayor, la pintora María Pepa Estrada, transcurrían en la huerta del Ángel de Alaurín el Grande y en los montes de Málaga, en otra de las propiedades de la familia. Con tan solo 24 años contrajo matrimonio en la parroquia de la Merced, iglesia desaparecida después de sucesivas quemas en 1931 y en 1936, con Josefina Pallarés, de cuyo matrimonio nacieron 5 hijos: José María, María Lourdes, María Victoria, Fernando y María Josefa. De esa boda escribiría su padre, el jurista José Estrada y Estrada, un elogio epitalámico publicado en un breve crepúsculo. En sus primeros años de juventud, José Luis Estrada alternó su trabajo junto a su padre en Madrid como secretario, cuando éste ejerció como ministro, primero de Justicia y Culto en el gobierno de la Victablanda del general Berenguer y posteriormente de Fomento en el breve mandato de Aznar en los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII, al tiempo que comenzaba a ejercer su puesto de inspector técnico fiscal del Estado. Su afiliación al recién aparecido movimiento de Falange Española en 1936, en los albores de la Segunda República, le condujo a varios años de encarcelamiento en diversas cárceles, como la Modelo de Madrid, hasta que fue liberado en 1939. En 1940 fue nombrado jefe provincial de propaganda en sustitución de José María Amado y Arniches y poco después jefe nacional de prensa de Falange Española.
Más tarde sería designado jefe nacional del Sindicato del Seguro y en octubre de 46 elegido como ya he dicho, numerario de la Real Academia de San Telmo. Y un año más tarde, en 1947, alcalde de Málaga, cargo que alternó como tesorero del Colegio de Abogados, en el que estuvo hasta 1954, dejando la alcaldía en 1952, año en el que le sucedió Pedro Luis Alonso. Hasta ese momento, la obra poética de Estrada Segalera estaba formada por algunas pequeñas entradas de pequeña tirada. A raíz de su estancia en prisión publicó Intimidad, editado en Madrid en 1939, que está formada por estrofas tradicionales, sonetos, rimas, romances, todas ellas dominadas por el sentimiento del hombre ante la muerte, donde no falta la esperanza, como en sus llantos del cautiverio, dedicado a su padre y a algunos familiares caídos durante la guerra. Su padre, como he dicho, destacado jurista y dirigente monárquico, ferviente enemigo de la dictadura de Primo de Rivera, había tenido importantes cargos en los sucesivos gobiernos de la monarquía: concejal, diputado en Cortes, director general, 2 veces ministro y siendo decano del Colegio de Abogados de Málaga. Y al parecer, ya que no hay pruebas documentales determinantes, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo entre 1935 y 1936, fue fusilado en septiembre de 1936, a poco de iniciarse la Guerra Civil, en las tapias del cementerio de San Rafael. Él, como ministro de Justicia, había firmado las sentencias de muerte de los rebeldes responsables del levantamiento de Jaca, Fermín Galán y García Hernández, lo que siempre creyó que le costaría la vida. José Luis Estrada ya había hablado en este ciclo primero Elías de Mateo, al tratar de unos tantos presidentes del siglo XX, como posteriormente en julio nuestro secretario Francisco Ruiz Noguera, y ambos llegan a la conclusión de la poca claridad y falta de pruebas documentales que hay sobre la efectiva presidencia de Estrada y Estrada de la Academia de San Telmo, y que en todo caso debió cubrir la vacante, en cierto modo provisional, que dejó González Anella cuando pasó a ser alcalde de la ciudad y cuya presidencia luego retomaría en 1937 y al que a su muerte en 1955 le sucedería en el cargo José Luis Estrada Segalera. José Luis Estrada fue colaborador y secretario del importante político del régimen José Luis Arrese. Escribió para varias publicaciones malagueñas como Boinas Rojas, Sur, La Tarde, La Farola. Publicó una historia de Coín junto a Alfredo Messermann. Y siempre sobre temas religiosos, políticos y hasta pintorescos. Se completó con algunas entregas más sobre como Fuente de Oro, Corte y Cortijo, Poemas Cursis, en los cuadernos de María Isabel del Guadalhorce, a requerimientos de Ángel Cafarena en 1966. Recibió importantes condecoraciones como la Cruz del Mérito Civil, la de Raimundo de Peñafort, y en 1949, con motivo de la visita a Málaga del rey Abdullah de Jordania, una importante condecoración de aquel país. Como presidente de la Academia, José Luis Estrada, designado políticamente en julio de 1955, en una primera etapa, según las reconstruidas actas que se conservan en esta Academia, se lee que parece ser una constante que se repite en todas las secciones de aquellos primeros años: la preocupación por la biblioteca de la Academia y sobre todo por las obras de rehabilitación del Palacio de Buenavista, sede del nuevo Museo de Bellas Artes, que abriría en 1960
y que sería definitivamente inaugurado por el general Franco en su última visita a nuestra ciudad el 28 de abril de 1961, con el anterior traslado de la sede de la Academia al mismo Palacio de Buenavista, un antiguo anhelo de la institución. Entre las actividades que se promueven desde la presidencia de la Academia se puede anotar la iniciativa de un homenaje a González Añada, la celebración del centenario del nacimiento de Salvador Rueda en Benaque, la creación de los salones de invierno, posteriormente convertidos en bienales, y la iniciativa para la elaboración del primer reglamento de la institución, así como un listado histórico de académicos, ambos proyectos debidos a Baltasar Peña, labor esta última que luego continuaría el secretario perpetuo Manuel del Campo y en la actualidad sigue realizando nuestro secretario Francisco Ruiz Noguera. Otra constante en estos años, junto al intento de recuperar lo que se había perdido en el enfrentamiento civil y la convivencia entre las distintas sensibilidades políticas que convivían en la Academia, con antiguos republicanos, con otros personajes de destacada presencia en el nuevo régimen político, de lo que es una muestra muy significativa la presencia de Juan Tembori, que había tenido cargos políticos en la República y continuó siendo delegado de Cultura en el nuevo régimen. Y siempre en una denodada defensa del patrimonio artístico y monumental de la ciudad, labor que descartaría, como ha documentado la doctora Camacho en sus trabajos sobre él y los escritos del profesor Elías de Mateo, la posibilidad de dedicar una sala del nuevo Museo Malagueño al Universal Pablo Picasso e invitarle a exponer en su sala del nuevo museo. E incluso la petición en 1953 y por primera vez en la ciudad de la creación de un museo que llevara su nombre. Otras constantes que señalan en estas actas recuperadas son la preocupación por las subvenciones que pudieran llegar a la Academia, la atención a monumentos con problemas como la Catedral, la Trinidad, el Carmen de Antequera, así como la colaboración con otras entidades. También el nombramiento de académicos correspondientes en varias ciudades, como la de los académicos numerarios que cubrieran las bajas que se producían. En 1965, Estrada Sagrera fue elegido presidente de la Academia, reelegido presidente de la Academia por el mismo sistema político de designación, al tiempo que era nombrado delegado de Hacienda, uno de los muchos cargos de responsabilidad política que tuvo en su carrera. Como alcalde, bajo su mandato se realizaron diversas actividades culturales, como la creación e instancia de la Academia Juan Tembori, del Museo Arqueológico y a partir de la colección de los marqueses de Casalorín. En 1900 y 1948, la creación, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los cursos para extranjeros, que tuvieron una larga y exitosa historia a través de muchos años. Más tarde, ya en los años 70, junto a los cursos superiores de Filología Hispánica que creó y dirigió el profesor y filólogo don Manuel Alvar, director de la Real Academia Española de la Lengua. Igualmente, como alcalde, Jesús Estrada aprobó el Plan de Ordenación Urbana de González Sedo, el cual permitiría descubrir a los pies de la Alcazaba el hasta entonces oculto Teatro Romano. Desde 1950 y 1952, el alcalde Estrada fue a su vez presidente del Club Deportivo Malagueño. El fútbol era su afición favorita, cargo en el que fue renovado varios años antes hasta final de la década de los 50.
A los pocos meses de abandonar la alcaldía, José Luis Estrada Salerva, en noviembre de 1952, funda la revista de poesía Caracola. La historia de esta importante revista se alargaría hasta 1975, tan solo unos meses antes de su propia muerte en febrero del 76, cubriendo un total de 279 números y abarcando varias décadas de la historia de la poesía española. De la rica y variada historia de Caracola se han ocupado estudiosos y críticos, pero quien dedicó hasta una tesis doctoral fue Ana María Castillo. Mucho se ha hablado de las distintas etapas de la famosa revista y cómo fue posible primero su creación y luego parte de su historia, sobre todo los 106 primeros números. Si no se explica que todo ello fue posible por la unión de una parte de la cercanía política con el régimen de su director, José Luis Estrada, y de otra parte la elegancia y la sabiduría tipográfica e impresora de quien fue durante toda esta segunda etapa su secretario, primera etapa, su secretario y alma de la revista, el gran impresor Fernández Canivel. Él, junto al Consejo de Redacción, que fue cambiando en varias ocasiones, en el que estuvieron, entre otros, Alfonso Canales, Rafael León, Vicente Núñez, Enrique Molina Campos, María Victoria Tencia y hasta las catedráticas Eleia Villamana y María Antonia Sanz Cuadrado. Fueron los auténticos creadores del prestigio de la famosa revista. Todo parte de un equívoco. José Luis Estrada, hay dos teorías sobre el tema. Cuando convoca a Bernabé para que haga la revista, piensa en una revista malagueña de poesía, como figuraba incluso en su nombre. Y la idea de los que se encargaron de hacerla fue otra muy distinta. Hay numerosos testimonios que abundan en el tema. Cartas de Fernández Canivel, declaraciones de Rafael León, de Enrique Molina Campos y un largo etcétera, en el que se cuentan las discusiones en las propias reuniones del Consejo, en el despacho profesional de Estrada en Larios 5, ya fueran en la casa de don Bernabé en Villa Angelita, que es donde en realidad se confeccionaba la revista. José Luis Estrada insistía continuamente en incluir poetas tradicionales y en escritores y políticos del régimen, y el Consejo apostaba por la mejor nueva poesía que se hacía entonces tanto en España como en el exilio. Juan Ramón Jiménez, Arturo Aguirre, Prado, Cernuda. El forzado pacto se rompió al llegar al número 106, en el que Bernabé, debido a unas declaraciones a la prensa de Estrada con motivo de los 25 años de paz, dimite de su puesto de secretario de Caracola. Tal vez al ver totalmente silenciado su trabajo, y con él abandonaría la mayor parte del Consejo. Solo Canales resistiría 2 años, dos números más. Se inicia así una segunda etapa de la revista con apoyo de algunos de los antiguos colaboradores a los que Estrada encargaba números especialmente monográficos. La tercera etapa no fue más que el largo empecinamiento del propio José Luis Estrada en mantener la revista viva hasta su propia muerte, aunque fuera convertida en un simple cúmulo de poemas seleccionados o no, sin ningún criterio, y solo para rellenar las páginas de la revista. Junto al paso de ser confeccionada a manos en la imprenta Dardo, al pasar a hacerse mecánicamente. Se han llenado muchas páginas sobre este tema, y la polémica hubo un momento en que fue enconada y produjo encontronazos dialécticos entre unos y otros. Hoy, después de tantos años, conviene concluir reconociendo a cada uno su mérito y que todos hicieron posible una magnífica aventura literaria. Y como concluye la profesora y poeta Fanny Rubio en su historia de la revista literaria española, alrededor
de esta larga revista se podrían reconstruir gran parte de la historia de la poesía española actual. Basta observar esta publicación en sus rasgos generales para reconstruir no solo el panorama de la poesía andaluza, sino de la poética del país, sobre todo si repasamos su índice alfabético. La revista, que en junio de 1968 fue distinguida con la medalla de plata de la ciudad por un pleno del ayuntamiento, por otro lado, fue llegando puntualmente cada nueva entrega y de forma gratuita a la biblioteca de la Academia, hasta sus años finales en que se reclamaba el pago de una suscripción. El último número de Caracola, el 278, estaba listo en 1975, en diciembre, pero no se distribuiría hasta el año siguiente, ya fallecido Estrada. Y aún había un número final, el 279, publicado en 1980, y que fue un homenaje al propio José Luis Estrada, y en el que colaboraron poetas de todas las tendencias y sensibilidades, de todas las edades, antiguos colaboradores de la revista y hasta poetas de las nuevas generaciones como Guillermo Carnero o Jorge Urrutia. Desde la creación del Museo Provincial de Bellas Artes, el tema de Picasso había rondado a la Academia en distintas formas, y ya que entre sus académicos había sensibilidades encontradas, no solo sobre el pintor, pero sobre todo acerca del malagueño universal. Por eso, a pesar de las manifestaciones y solicitaciones para que expusiera en su sala e incluso dedicar una de ellas a su figura, hay constancia de que en estos años la disidencia entre sus filas no era igual entusiasmo de Juan Temburi, con una admiración sin paliativos al genial pintor, que otros académicos que no se cortaron a la hora de criticar a Picasso, no solo como artista, sino por su vida privada poco ejemplar, según puede leerse en las actas de la reunión celebrada con motivo del 90 aniversario del pintor en 1971, donde por otra parte el presidente Por otra parte, el presidente José Luis Estrada haría una intervención editada en una pequeña publicación titulada con el expresivo título de Antes que sea demasiado tarde. En la misma sesión se le concede a Picasso el título de académico de honor al que nunca contestó. Luego sería el pleno de la Academia en el que solicitaría un sello ya fallecido Picasso, que se le dedicara el sello de correo, lo que convirtió en una batalla coronada con motivo del primer centenario del pintor en 1981. Queda el importante legado Sabartés, que fue una realidad gracias a la constancia de Temburi y del secretario del pintor Jaime Sabartés. Es muy conocida la historia de este legado, por la que no voy a reiterar su presencia en las salas del Museo Provincial de Bellas Artes y hoy actualmente en el Museo de Málaga, junto a la representación artística del pintor. Sobre Baltasar Peña Hinojosa, dice el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, y cito textualmente: Baltasar Peña nació en el seno de una familia acomodada, hijo del médico Francisco Peña Calvente y de Josefa Hinojosa Carvajal, y realizó sus estudios entre su pueblo natal y los colegios de jesuitas de Sevilla y el puerto de Santa María. Como abogado y durante la Segunda República intervino en Campillo
como abogado en los problemas agrícolas de la comarca, en donde fue nombrado vocal representante de los propietarios en la Junta Provincial de Reforma Agraria. En esta época comenzó su afición por los versos y circunstancias que iniciaría con motivo de cualquier evento familiar. Contrajo matrimonio con María Álvarez Gros en Málaga el 5 de noviembre de 1931, con quien tuvo 7 hijos. Se instaló definitivamente en Málaga, donde ejerció como abogado, alternando sus actividades profesionales con las colaboraciones en la prensa diaria, Sur, La Tarde, y las revistas especializadas como Caracola y Gibraltar. Ocupó diversos cargos políticos de relevancia, militando en el Partido de Acción Popular, tales como presidente de la Diputación de Málaga en 2 ocasiones, procurador en Cortes, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País y presidente del Instituto de Estudios Malagueños, nombrado académico de San Telmo. Resultó elegido presidente de la misma en marzo de 1976. Fue también académico correspondiente de las Academias Sevillanas de Buenas Letras y Santa Isabel de Hungría, de San Carlos de Valencia, de la de Vélez de Guevara de Écija y de la de Córdoba, como presidente de la Caja de Ahorros. De la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, impulsó junto a Enrique García Herrero la creación del Museo de Artes Populares de Málaga. Su producción literaria puede dividirse en 2 bloques temáticos. Por su parte, los poemarios de corte amoroso y familiar, y en los que predomina el tono intimista, y por otra parte, los trabajos científicos sobre temas históricos y pictóricos. Baltasar Peña falleció en Málaga el 6 de junio de 1992. A estos esquemáticos datos biográficos que publica el decisivo diccionario biográfico podrían añadirse algunos otros, como el que aporta el historiador Pedro Luis Pérez Frías o el escritor Antonio Lara Villodres en su artículo Baltasar Peña, un enamorado de Málaga. También se puede consultar la entrevista publicada en el Diario Sur por Raúl de Montemar, seudónimo del periodista y profesor Rafael Montilla y Ordóñez, con motivo del 134 aniversario de la fundación de la Academia. Nacido, como he dicho, en Campillos, entre otros datos que se aportan sobre su familia, que su padre, el médico Fernando Peña Calvente, fue alcalde de Málaga en 1899, que su madre, Josefa Hinojosa, era hija del senador provincial e igualmente alcalde de Málaga, Francisco Hinojosa y Casasola, que tuvo varias hermanas y que su boda con María Álvarez Gros se celebró en el Santuario de la Virgen de la Victoria y tuvo una gran repercusión en los ecos de sociedad de diversas publicaciones. También se reforma de sus años de alumno de la Facultad de Derecho de Sevilla. Conoció y trató a Luis Cernuda, a Pérez Clotet y a otros poetas relacionados con la generación del 27, que Prados y Altolaguirre serían los editores de su primer libro de poemas, Miniaturas, publicado por la Imprenta Sur en 1927, que fue primo del poeta surrealista de la generación, José María Hinojosa, ejecutado igualmente en julio del 36 en las tapias del cementerio de San Rafael, junto a su padre, su hermano y Luis Altolaguirre, hermano del poeta y director del Litoral. También que durante un breve periodo de tiempo, durante la Guerra Civil, fue juez interino, realizando algunas polémicas detenciones, cargo del que fue relevado rápidamente por una orden ministerial que separaba a todos los que no estuvieran en ejercicio de sus funciones militares, pasando a ocupar cargos políticos. Habría que recuperar
hay que esperar a 1952 para que publicara un nuevo libro de poeta. Rutas íntimas, pero no así su restante obra literaria. Los pintores malagueños del siglo XIX, la Sociedad Económica de Amigos del País, Fortuny y Ferrandis, la Real Escuela de Bellas Artes de San Telmo, los barros malagueños, el Liceo, medio siglo de vida cultural y los ya citados volúmenes de versificación de la Constitución y de la Ley del Divorcio, escrito en décimas espinelas, y un largo etcétera de artículos y pequeños ensayos publicados en la revista Gibralfaro y en Jávega. Al morir José Luis Estrada en febrero de 1976, enseguida se creó una terna para nombrar al nuevo presidente en la que pronto se destaca con una mayoría de votos el antiguo secretario Baltasar Peña, que resulta elegido en marzo del mismo año. Los objetivos de la Camilla durante el mandato de Baltasar Peña hasta 1981, que fue reelegido de nuevo, fueron los mismos que en la gestión anterior, impulsándose sobre todo algunos puestos como la elaboración de un reglamento que organizara la vida académica, la protección de algunos templos en dificultades, la aceptación de las donaciones de cuadros que enriquecían el rico patrimonio de la Academia, la preocupación por la recuperación de los frescos de la iglesia de San Julián, la cubierta del Santo Cristo, donde por algún tiempo se celebró una misa de festividad del patrono San Telmo, la propia catedral hecha a petición del nuevo académico numerario, el obispo Monseñor Buserrais, o las obras y posterior compra de la casa natal de Salvador Rueda en Benasque, y del que en 1986, casi al final de su segundo mandato, se publicaría un importante libro, Canciones y poemas, amplia antología de vida al profesor Sebastián Cuevas, publicada gracias a la Fundación Ramón Areces, al que se le nombra académico de honor en la sección conjunta extraordinaria donde se presenta la publicación. Igualmente se hacen estudios sobre la iglesia de Santo Cristo, Cordero de la Trinidad, que se solicita como sede del Museo Arqueológico, la iglesia del Sagrario y un largo etcétera, que queda detallado en una lista de peticiones que elabora la Junta de la Academia con motivo de la visita a Málaga del entonces ministro de Cultura, Pío Cabanillas. Durante estos años se celebran sucesivos congresos de las Academias de Andalucía, que serían el germen del Instituto de Academias de Andalucía, creado en 1982. Se hacen informes sobre un nuevo y hipotético Museo de Arte Moderno de Málaga, la conservación del Hotel Miramar, la ley del patrimonio, entre otros temas. En otro orden de cosas, se inicia la itinerancia de la Junta de la Academia por distintas ciudades y pueblos, como Antequera, Ronda, Campillos, Benalmádena. Se hacen rigurosas las sesiones mensuales, sobre todo a partir de la aprobación del reglamento, que supone que su aplicación del artículo 8, en 1961, la elección del presidente por votación de los académicos, siendo reelegido en una sesión extraordinaria Baltasar Peña con una gran mayoría, quedando en segundo lugar Alfonso Canales, que sería vicepresidente primero, desapareciendo la figura de los conciliarios. Durante un periodo de tiempo, mientras se hacen las obras de rehabilitación del Palacio de Buenavista, la Academia realizaría sus reuniones en la sala de la Sociedad Económica de Amigos del País, volviendo a su sede una vez concluidas las obras,
donde continuamente hay quejas por falta de espacio para exponer no solo el patrimonio de la Academia, sino exposiciones temporales. De una sucesiva modernización de la Academia dan cuenta la celebración en 1977 de un homenaje a la generación del 27 por su cincuentenario, en la que interviene Alfonso Canales, que se encarga también de homenajear al poeta Vicente Aleixandre por su premio Nobel, acto en el que Baltasar Peña intervendría igualmente para recordar la visita a Málaga del poeta en 1949 y su actuación en la Sociedad Económica de Amigos del País, donde leyó por primera vez su poema Ciudad del Paraíso. Al mismo tiempo se felicita a Jorge Guillén por su premio Cervantes, al que se nombra académico de honor tras una visita de una comisión de académicos a su domicilio del Paseo Marítimo. A Damas Alonso, por igual premio, se participa activamente en el homenaje a Picasso, del que la Academia organiza una exposición de fotografías de Juan Genes, así como la conmemoración del centenario, en la que la Academia colabora con la Junta Ciudadana creada a tal efecto por el Ayuntamiento. De igual manera, se va incorporando artistas, escritores y profesores de las nuevas generaciones. En este sentido fue muy significativa la incorporación del pintor Juan Fernández Féjar, con la posterior dimisión del mismo por diferencia de criterios con la Academia en temas de defensa del patrimonio. Igualmente se apoyan las grandes exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid de los artistas malagueños Paco Hernández y Miguel Ortiz Berrocal. Paco Hernández ingresaría poco después como académico de Número y Miguel Ortiz Berrocal sería nombrado académico de honor. Hay que mencionar también la sucesiva incorporación de nuevos nombres de la cultura malagueña, la poeta María Victoria Atencia, los escultores Jaime Mentel, Suso de Marcos y los periodistas José Mayorga y Julián Sesmero, y una etcétera. Cuando en 1983 el periodista Raúl de Montemar publica una entrevista con el presidente Baltasar Peña en el Diario Sur, Peña ya habla de una academia consolidada que está constituida por 33 académicos numerarios, 4 más de la Junta Directiva, 6 académicos de honor y los académicos correspondientes. Aparte de comentar algunos de los acontecimientos más importantes de la Academia, que celebrará este año su 134 aniversario, fue la separación de la Escuela de Bellas Artes que se hizo en 1982. Preguntado por las funciones de la Academia, Peña manifiesta que son amplísimas, pero meramente consultivas, no ejecutivas, pero que le da derecho a opinar sobre todos los aspectos de la vida artística, cultural y patrimonial de la ciudad. En este sentido, opina que tiene que dar su opinión sobre la demolición de algunos edificios del casco histórico y se siente esperanzado en que un día pueda arreglarse el disparate de haberse construido la Casa de la Cultura sobre el Teatro Romano, como había ocurrido con la salvación del Hotel Miramar, en aquellos momentos convertido en sede del Ayuntamiento. En mayo de 1986, en aplicación del nuevo reglamento, se realiza el cese de Baltasar Peña, al que en agradecimiento por sus años de dedicación se nombra académico de honor. En una nueva sesión extraordinaria se celebra la elección para cubrir la vacante, en el que el poeta Alfonso Canales obtiene la mayoría de 21 votos, siendo nombrado presidente de las Bellas Artes de San Telmo. Pero esa ya es otra historia. Baltasar Peña continuaría trabajando hasta su fallecimiento en junio de 1992. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido José Infante. Muchas gracias por tu extraordinario trabajo y por la amenísima conferencia que hemos tenido el placer de oírte. Antes de levantar la sesión, quisiera hacerle algunos breves recordatorios. Primero, mañana, continuando con los actos de 175 aniversario de la fundación de nuestra academia, mañana en el patio de este extraordinario edificio Museo de Málaga tendrá lugar un acto a las 8 de la tarde hecho en colaboración con el propio museo y con lo que hoy se llama Denominación de Origen Málaga, que cumple lo que hoy sería la marca registrada 100 años, nosotros 175. Creo que es una buena ocasión para poner en práctica lo que se ha dado en llamar la cultura del vino. Utilizando el lenguaje gastronómico de hoy, ese maridaje entre una academia de bellas artes y un producto tan extraordinariamente malagueño como es el vino Málaga, creo que merecía la pena, y mañana vamos a celebrar un homenaje a ese vino. Se ha editado un pequeño cuadernito con un extraordinario trabajo que ha realizado nuestra académica numeraria, doña Marion Reder, y están todos ustedes invitados. El desarrollo del acto será pues una serie de lecturas de poemas dedicados al vino, una intervención musical del guitarrista malagueño Javier Chamizo, y al final habrá, para aquellos a los que alcance, un obsequio de una pequeña botella, no una miniatura como le llaman, sino una mayor, de una botella de vino Málaga, precisamente envasada para la ocasión. Después, perdón. Pues perdone que me pide hoy eres tú. No he querido hacer una pequeña anécdota personal que demuestra el gran sentido del humor y la facilidad de versificación de don Baltasar Peña. En 1970 y 71, ya hace más de 50 años, yo comenzaba mi carrera periodística en Sol de España. Y como correspondía a mi edad, criticaba algunos aspectos de la vida cultural malagueña. Entonces la academia estaba muy alejada de lo que es la vida cultural de la ciudad. Y yo creo que los llamé en alguna ocasión, que me costó muchos disgustos con el director del periódico, momias. Entonces, en 1971, cuando obtuve el premio Donais, un grupo numeroso de amigos me ofreció una cena en Antonio Martín, en la que no dudaron en acudir Alfonso Canales y Baltasar Peña, leyendo unos poemas al final dedicados a mí. Y voy a leer el de Baltasar Peña porque tiene mucha gracia. Del sarcófago salgo, amigo infante, donde dicen que estoy momificado, como un comendador ya trasnochado a elogiar a poeta tan brillante. Me resulta anacrónico y chocante que crítico tan puro y delicado acepte lo que tanto ha criticado y se traiga a su musa a un restaurante. Todos hemos tenido 20 años, pero después de mucho desempeño es natural que la inquietud se aquiete. Todo se acaba con edad y plato. Tú pertenecerás al patronato y entonces te darán otro banquete.
verdaderamente Baltasar Peña tenía muchas gracias. Muchas gracias. Sí. También decirles, bueno, que el día 17 de octubre se dará, siguiendo el ciclo de conferencias de los presidentes, habrá una sobre Alfonso Canales que la daré yo mismo. Y seguidamente, y ya para colofón de todo el ciclo, Paula Coronas, que hoy nos acompaña, nos hablará sobre Manuel del Campo y del Campo. Decirles también que la próxima, se han agolpado las cosas, pero así son. La próxima semana, el jueves, tendremos Junta General y será el acto de toma de posesión como académica correspondiente en Madrid de la musicóloga doña Begoña Lolo. Pero este acto no estará desconectado de el otro que el día 2 de octubre, de todo esto serán puntualmente informados, el próximo 2 de octubre se realizará un concierto de la Sinfónica en el Auditorium Edgar Neville de la Diputación, dedicada a autores malagueños, porque doña Begoña Lolo ha tenido la deferencia de que su discurso de toma de posesión trate de la figura del musicólogo don Rafael Mitjana. De todo esto, como les digo, iremos dando cuenta puntual, pero se lo decía para que en sus agendas reserven en lo posible esos días. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Pepe Infante. Te has tirado un verano bueno, has trabajado bien, que nosotros agradecemos. Y me dicen, perdón, que he dicho que el acto es a las 8 y no es a las 8, es a las 7. Pues muchas gracias por la corrección. A todos ustedes les espero, y porque creo que habrá botellas para todos. Pero si no hay, pues bueno, paciencia y barajar. Haremos otro acto. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.